Buena gente, ¿cómo andan? Soy Venom de Virgo Cueva Retro y hoy hace un calor terrible. Y como buen argentino, tomando unos matecitos con 40 grados de calor a la sombra. Pero qué rico mate. ¡Ey, sí señor! Paquetito proveniente desde Ucrania, mi gente. Ustedes ya se spoilearon qué es lo que tiene adentro por el título del video. Pero vamos a ver qué sorpresa nos trae. Cajita de cartón marrón, lisa y llana. Abrimos y tenemos papel burbuja, lo que siempre pido para Navidad. ¡Vamos! Y tenemos un regalito también, ¿no? Un cartucho de Game Boy Advance de Merry Christmas. ¡Oh! Hermoso adorno navideño que nos mandó la gente de Everdrive. Y ahora sí, sacamos de la cajita. Empezamos a desenvolver este paquetito. Está con bastante papel burbuja. Y ahí lo tenemos, gente. El Everdrive 64X7 por Krix. Antes de empezar a hacer una revisión completa del cartucho, quiero hacer un pequeño disclaimer. Me puse en contacto con la gente de Krix y me enviaron este cartuchito para hacer una revisión, no una promoción. Nunca me pidieron que hable bien del cartucho, nunca me dijeron que diga cosas buenas, nada de eso. Solamente quieren que dé mi opinión más sincera y honesta. Tampoco hay enlaces de afiliado de ningún tipo de lucro. Eso no hay acá. Lo que van a encontrar abajo es la página de internet de Krix, pero no el enlace al cartucho en sí. Dicho esto, empecemos. La caja tiene una especie de granulado en el film. No es sobresaliente como en las cajas de Sega Genesis en los 90, pero lo tiene. Se siente bien al tacto y es de buena calidad. Y la carátula está bien impresa. Al abrir la caja, nos encontramos con el cartucho y el manual. Hacemos el cartuchito a un lado y vamos a empezar con el manual. Este nos informa las características del cartucho, cómo hacer la configuración inicial, cómo lanzar un juego y más características que vamos a ver más adelante. Y ahora sí, el rey del video, el Everdrive 64X7. El cartucho se siente bien al tacto. No es livianito como un juego copia, pero tampoco pesado como un juego original. Pero su plástico se siente de buena calidad, no como las copias plásticas chinas y baratas que se consiguen en AliExpress. Las etiquetas, stickers o labels, como vos los llames en tu país, están bien impresas. Tienen una protección plástica con terminación mate, que evita que la luz se refleje. Y antes de continuar vamos a hacer una comparación entre el Everdrive X7, el Zelda Ocarina del Tiempo que me acompañó durante toda mi infancia y le tengo mucho aprecio, y el Zelda Majora's Mask japonés. Si comparamos las dos versiones originales del Zelda, el americano y el japonés tienen estas hendiduras, a diferencia del Everdrive X7 que no las tiene. Esto nos permite usar el cartucho en cualquier región disponible, tanto japonesa como americana. Si seguimos inspeccionando el cartucho de Everdrive, podremos ver al lateral un puerto micro USB. Este puerto es utilizado para los programadores. Y del otro lado tenemos un puerto para una tarjeta micro SD. Detalle no menor es que no incluyen una tarjeta micro SD. Las tarjetas que incluyen las copias chinas son de muy mala calidad y tienden a corromper los datos que guardamos dentro. Por esa misma razón, no me afecta que no la hayan incluido. Prefiero poner una tarjeta de muy buena calidad y que no se corrompan los archivos. Y es algo muy común que ocurra en las tarjetas de mala calidad chinas. Y ha llegado la hora de abrir este cartucho y ver qué tiene dentro. Una vez abierto el cartucho, podemos encontrarnos con un Cyclone 4, el doble de potencia que su versión anterior, el ED64B3, que posee el Cyclone 2. Los cartuchos chinos, como el Supercard 64, entre otros, copian a la versión anterior del X7, el ED64 versión 2.5 y B3, lo cual los hace inferiores al X7. También tenemos una batería que el slot nos permite quitarla para cambiarla fácilmente, a diferencia de las baterías de los cartuchos de Game Boy o SNES que vienen soldadas como el que te estoy mostrando. Posee una memoria en la cual podemos guardar las partidas, pero eso para más adelante.
A diferencia de la versión anterior, el ED64, este no posee un switch manual para cambiar la región del cartucho entre PAL y NTSC. Como es un modelo upgradeado o mejorado, ahora posee un chip que permite hacer el cambio de región automáticamente. También me gustaría agregar que estos cartuchos tienen soporte. En otras palabras, reciben actualizaciones que uno mismo puede descargar desde la página de Krix. Este detalle es muy importante ya que mejora constantemente la calidad del producto. Y hablando de calidad, observen qué hermosa es la placa de color negro mate con detalles en dorados. Y no sé si el señor Krix estará escuchando esto, pero le tengo una sugerencia. Por favor, ofrezcan carcasas Crystal Clear. Quedarían hermosas con esta placa negra y dorada. Volvamos a ensamblar el cartucho para poder testearlo en la consola. Ya estamos en el menú de la consola y podemos ver que es una interfaz simple y con un fondo de pantalla. Antes de hacer algún gameplay y testear el cartucho, vamos a ver qué opciones nos ofrece. Si apretamos el botón Z o el gatillo, nos aparecerá un menú principal. Vemos que tenemos en el menú un apartado de opciones, recién jugado, cheats, carpeta del sistema, CPAC Manager, información del cartucho, diagnósticos e información sobre el Everdrive. En este apartado podemos ver el nombre del creador al igual que la información sobre la página web. En el apartado diagnóstico nos permite realizar un test que analiza el sistema y cartucho. Si nosotros tenemos algún problema con el cartucho, podemos venir a este test y analizarlo y encontrar cuál es el problema. En Device Info o información del dispositivo nos informa qué tipo de cartucho es al igual que su versión, su sistema operativo, fecha y hora de ensamblado, etc. En CPAC Manager podemos administrar el accesorio CPAC, que es una memory card para el Nintendo 64. Yo no voy a poder mostrárselos porque justamente no tengo este accesorio. En System Folder encontramos los archivos del sistema operativo. En Cheats podemos escribir los cheats al estilo GameShark que serán aplicados al último juego que hayamos jugado. Esta opción podemos ver los últimos 20 juegos que hayamos jugado. Y para finalizar, el menú de opciones. En él podemos encontrar cómo activar o desactivar el fondo, los trucos, el parcheador IPS-APS, el CRC Check y el RTC o reloj en tiempo real. Ahora, como pueden apreciar, tengo únicamente dos carpetas, una de Nintendo 64 y una de NES. Si entro en la carpeta de NES, podrán ver las ROMs que tengo introducidas, tanto originales como chinas como el Super Bros. 10, o modernas como el Battle Kit que salió en 2010. Vamos a probar un par de ROMs a ver qué tal funciona. Vamos a probar 4 tipos de ROMs. Una retro o original, una moderna, como dije el Battle Kit, una ROM traducida, como es el Saint Seiya, que es en realidad un juego japonés traducido, y un hack ROM que es el Super Mario 10.
Demostrado que el emulador de NES funciona perfecto, vuelvo atrás y ahora elijo la carpeta de Nintendo 64. En esta carpeta puse las ROMs americanas y europeas, y separado de las japonesas, las que jamás salieron a la luz, los de 64DD y los hack ROMs. Y ahora viene la verdadera prueba de fuego para este cartucho. ¿Va a haber alguna ROM que exija al máximo el cartucho y que no pueda ser jugado? Pokemon Tournament Poke Cup Pokeball. We're here for battles between Pokemon with a total level of 155 or less for each team. What kind of battles will the Pokemon show us today? There! Firefly! Drilled a weakness. It managed to hang in there. What will the other side do? That was a glancing blow. There's a big HP difference between the two combatants. Wing attack! Right, that's a hit! There it is! Knockout! The next Pokemon needs to be prepared. 3, 2, 1, go! Pulse Power!
Y ahora sí, para cerrar esta review, ¿vale la pena realmente los $160 este EverDrive 64X7? Consideremos todo: la caja de estilo noventero, el manual, el soporte de la comunidad en la web de Krix, una carcasa hecha con un plástico de buena calidad, etiquetas y componentes electrónicos, además del sistema operativo con emulador NES integrado, compatibilidad con ROMs de 64DD, chip autorregión, y para mí lo siguiente es el punto clave: la opción de guardar partidas sin reiniciar la consola. También tiene soporte continuo con actualizaciones. Existen cartuchos chinos más baratos que imitan algunas funciones, pero el EverDrive es el original y, hasta hoy, ningún clon, ni siquiera el Summer Cart, lo supera. Si aún te parece caro, el EverDrive 64X5 por unos $100 ofrece menos funciones pero la misma calidad. Además, en la web oficial hay ofertas y ediciones especiales como este rojo navideño en fechas festivas. En resumen y en pocas palabras, vale cada centavo como inversión. Espero que este video les ayude a poder decidir entre comprar un cartucho chino o tomar la excelente decisión de invertir en un EverDrive. Soy Venom de Virgo Cueva Retro y nos vemos en el siguiente nivel.